No, por favor. Bueno, ¿cómo se vive? Más allá de que tenés tu trabajo personal, seguramente ocupado y preocupado por eso, porque hay mucha gente que está pendiente de vos también en ese sentido, pero digo, ¿cómo convive el técnico esperando una nueva oportunidad y ese tiempo que tiene allí, no digo de ocio, pero sí de estar alerta con todo eso que significa el hecho de estar informado, de buscar información, de tratar de estar con el tema de la actualización en lo que tiene que ver con los trabajos, porque eso no se detiene nunca, Maxi. Y no es fácil, no es, es complicado porque primero y principal cuando salí del ruedo, salí de la posibilidad de trabajo, es como que quedás solo, vos en tu mundo, con tu familia y tu amigo, y, y bueno, realmente de estar en contacto continuamente con jugadores, con periodistas, con dirigentes, con un montón de gente del ambiente del fútbol, empezás a quedarte sin eso. Yo hace estos 8 meses que estoy sin dirigir, durante 6 años no me pasó. Entonces se hace complicado ese día a día. Pero bueno, obviamente que tenés que reinventarte, tenés que empezar primero, lo primero que hicimos como cuerpo técnico y como cabeza de grupo y como mi parte de formación, lo primero que hice es hacer un relevamiento de mi carrera futbolística como entrenador, desde que arranqué con los chiquitos, desde que llegué al fútbol profesional el 9 de julio, desde que terminé mi mandato en el Sportivo La Pareja, bueno, hacer una evaluación de todo lo que pasó, de todo lo que sucedió, de cómo nos fue en esos procesos, y bueno, después empezás las ganas de volver a dirigir, que por momentos es tan agobiante el dirigir, es como que se apagan un poquito, hasta que empieza a empezar a correr el mercado de pase, a ver la posibilidad de algún club que se pueda, pues lamentablemente está a la espera siempre de que algún club se quede sin entrenador, y bueno, eso hace eh, que genere, empezar a la investigación de partidos, de equipos, y bueno, y ver qué posibilidad se puede llegar a presentar en el transcurso de inicio de temporada o en el transcurso de temporada. Maxi, viste que cuando estás en el ruedo vivís permanentemente enfrascado en tu trabajo, en el convencimiento que tenés sobre los elementos que tenés a tu cargo, sobre los jugadores, sobre la cabeza de los jugadores, sobre las intenciones, en fin. Hay una serie de cosas que el técnico va manejando con su cuerpo técnico y lógicamente que uno tiene convicciones pero dentro de la vorágine de un resultado deportivo, de los buenos y de los otros. ¿Cómo uno puede despegarse de eso? ¿Y qué análisis se hace hoy, así, como bien decías, haciendo un relevamiento de lo que se hizo en los últimos tiempos? Pero, ¿qué te dejó, por ejemplo, Sportivo las parejas en tu último paso? ¿Cómo uno se despega y qué tipo de conceptos puede adecuar o decir, si hacía esto, me podía ir un poquito mejor? No tuve la suficiente convicción de hacer esto para modificar un rumbo determinado del plantel. ¿Qué es lo que te quedó realmente de tu paso por Sportivo Las Parejas? Sí, bueno, el paso deportivo fue muy lindo, realmente, porque fueron creo que los mejores 5 meses que viví con el fútbol, porque me pude despegar gracias a la gente que me da laburo, que durante 20 años trabajo en la Comuna Aurelia, me pude despegar un poco de eso, virtualmente seguí dándole una mano y me pude dedicar al 100% en la energía pura a dirigir, que de la otra forma no lo podía hacer, Ujú. porque era levantarte con un trabajo y terminar el día con otro, y bueno, sabemos que el fútbol no es solamente 2 horas y media de un entrenamiento o 1 hora y media, pasa mucho más allá y más cuando estás a nivel profesional. Y fue un aprendizaje muy lindo porque es cuando vos terminás y decís, che, bueno, es lo que quiero.
es lo que me gusta, es lo que me apasiona y soy un privilegiado de poder haber hecho esos 5 meses y espero que vuelva a tener esa oportunidad de volver a dedicarle 100% al fútbol. Y después, obviamente, que uno va aprendiendo a decir, che, bueno, a nosotros nos toca irnos el 9 de julio con muy poco resultado, las cosas no se dieron, no salieron, no fueron como las planificamos a principio de año. Me deja la tranquilidad que a fin de año, porque Marcelo lo agarró Varela y lo acomodó al equipo y lo llevó hasta una semifinal. Eso me dio la tranquilidad a mí de que habíamos elegido bien el plantel que habíamos armado, que bueno, había seguramente un desgaste o algo que había pasado ahí en ese momento que los resultados no se terminaron dando y terminamos yendo a un club que en un momento estuvimos últimos, a la segunda fecha estábamos últimos en la zona de clasificación y lo levantamos y lo llevamos porque 9 de julio obtuvo los puntos en cancha de Benur si no hubiésemos clasificado nosotros. Claro. Entonces, mirá la paradoja del fútbol o de qué es, te vas de un club porque no tenés resultado y llegás a un club que no tenía resultado y lo posicionás a un paso de la clasificación habiendo estado último. Entonces, claro. Creo que es un aprendizaje constante que te va dejando la vida misma también. Exacto. ¿Y cómo ves el tema del torneo? ¿Te gusta cómo está constituido? Lógicamente que ya tenés experiencia por haber estado no solamente en el sector centro, sino que se ha ganado el ascenso y de 9 de julio y se ha potenciado tu trabajo también, comenzando con la zona norte, con la zona donde hay que viajar muchísimo y donde pesan también un poco toda la exigencia física y bueno, y hay muchas cosas que uno necesita saber de un plantel que tiene muchos kilómetros en el lomo. ¿Cómo lo ves al torneo? ¿Lo ves competitivo? ¿Cómo ves el tema de los arbitrajes? Porque yo tengo esta posición. Lógicamente que uno entiende que los técnicos y los jugadores mientras están en la competencia no pueden hablar porque lógicamente hay que seguir participando, hay que seguir compitiendo. Pero uno ha visto realmente muchos desastres que han hecho aquí en Rafaela y fuera de Rafaela con los equipos rafaelinos. Bueno, 9, yo lo he visto el primer año, fue una cosa de locos. Digo, ¿cómo se convive también con eso? Porque forma parte también de tu trabajo. Es decir, a veces por un mal arbitraje quedás afuera de todo y vos estás jugando también con tu trabajo. Mira, con respecto al torneo, yo creo que es un torneo muy desgastante porque no te da réplica al error, no te da posibilidad al error, porque vos tenés en 18 partidos podés clasificar para una zona campeonato o clasificar a una zona reválida donde vas a pelear el descenso. Entonces en 18 partidos se definen un montón de cosas y yo creo que lo lógico, que no es viable económicamente, sería un torneo más largo, un torneo como el de Nacional B, un torneo juntando zona norte y zona centro, donde haya playoff, donde haya clasificados. Creo que quedaría un poco más la posibilidad de que no sea tan drástico que en 18 fechas perdés 3 partidos y destaque en la zona clasificación pasás a estar en zona reválida. Claro. Entonces ahí lo veo un poco que es muy estresante, muy demandante y bueno, obviamente que después pasás a esa zona reválida y te van a perder 2 partidos o 3 y estás peleando el descenso. Entonces no te da posibilidad de recupero y pasaste a zona campeonato para buscar la clasificación a Copa Argentina y perdiste 2 partidos y en un fútbol donde está tan parejo, donde el margen de error cada vez es mínimo, obviamente que no tenés que fallar. Claro. Maxi,
muchas veces el técnico se adecúa al material que tiene. Muchas veces llegás, mirás el panorama que tenés, hablás con los dirigentes o con los managers y decís, bueno, yo necesito esto, tengo esto, lo puedo potenciar o no. ¿Cómo, cómo viviste también el armado de los equipos? Porque de eso depende mucho, primero, el trabajo en lo que tiene que ver con la esfera dirigencial, ¿no? Uno tiene que tener la visión y el timing para encontrar precisamente esos refuerzos que te pueden dar dar el cabal de desarrollo de tu equipo. ¿Pudiste como técnico ser lo que vos querías ser? Digo, material, jugadores, pensamiento futbolístico, idea, ¿lo pudiste desarrollar y tirarlo en la cancha y decir, bueno, este equipo soy yo, me representa? O este equipo le falta esto para que realmente me sea más representativo, pero me adapto a las circunstancias. Yo creo que lo único que pueden armar lo que quieren es River y Boca en el fútbol argentino. El resto es una adaptación a las posibilidades. Hoy los clubes, lo que yo veo, qué sé yo, clubes como 9 de Julio. 9 de Julio tiene un proyecto deportivo, un proyecto institucional. Entonces los refuerzos van a ser de acuerdo a lo que busca el manager, que en este caso es Maxi Brun, conjunto con la dirigencia y en común acuerdo con el entrenador que esté en ese momento. Y creo que eso es lo que tiene que ser sustentable en el tiempo, porque hoy estamos hablando que River quiere echar a 15 jugadores, y sí, porque fue acumulando y se desvirtuó de su proyecto deportivo que en su momento había iniciado con Enzo Francescoli y Gallardo. Entonces los clubes tienen que tener proyecto deportivo. Es fundamental que los clubes tengan proyecto deportivo, que lleven al entrenador adecuado para que se adapte a ese proyecto deportivo también. Y después nosotros como entrenadores tenemos que tener a ver, estamos hablando cuando vos te metés en la rueda. Yo hoy hace 8 meses que no estoy trabajando, pero vamos viendo que hay entrenadores que dirigen 5 partidos en un club, pasan 3 partidos, ya están dirigiendo otro y así, porque el exitismo que tiene el fútbol argentino, donde todos quieren ser campeón y nadie ve su realidad de su equipo o de las posibilidades que tiene su equipo, genera eso, que no haya proyecto y que cuando no hay resultado lo primero que hace es cambiar de entrenador. Entonces, en esa vorágine, nosotros como entrenadores tenemos que tener adaptabilidad 100%. Nosotros tenemos una forma de jugar, una idea, nos basamos en eso, la base es esa, pero después tenemos que adaptarnos también a los jugadores que tenemos y a las posiciones. Hoy yo digo que el sistema no existe. El sistema es un sistema de inicio y después va variando y vos después lo que cambia es decir, bueno, ¿puedo jugar con extremo? Si no tengo extremo no puedo jugar con extremo. Entonces no puedo hacer un 4-3-3. Si no tengo enganche no puedo jugar un 4-3-1-2. Si no tengo interno no puedo jugar con 3 en el medio. Entonces, si no tengo centrales rápidos, y bueno, por ahí es difícil que pueda jugar con 2 centrales cuando un rival me ataca con 2 delanteros rápidos. Entonces, la adaptabilidad del entrenador hoy es fundamental. Exacto. ¿Y cómo insertamos en esos sistemas o en esos bloques de trabajo a los juveniles, a los jugadores del club? A lo que uno piensa que realmente están en condiciones porque funcionan bien en liga, porque por allí se hace un selectivo con algunos buenos jugadores de otros equipos que van a incorporarse precisamente a ese equipo y que tienen que tratar de dar el punto claro como para que queden visualizados para el técnico de la categoría superior. ¿Vos pensás que se adelantan el proyecto de jugador? Hay una secuencia donde por allí falta la parte económica y uno tiene que intentar maniobrarla con los jugadores que tiene y a veces eso no alcanza, por eso siempre se buscan 4 o 5 jugadores
de peso, de experiencia, para que vayan a fortalecer los equipos. Pero ¿cómo trabajamos las cabezas también de esos chicos que están buscando una oportunidad, una visibilidad para que suban de categoría? Y es un trabajo arduo y constante. Por eso es tan necesario los coaching, es tan necesario el psicólogo en la parte formativa. Nosotros hoy, el entrenador del equipo principal, lo único que, a donde no hay proyecto, lo único que le interesa es el resultado. Entonces, en la búsqueda de resultados, que lo primero que buscas cuando armás un equipo, bueno, ¿cuál es el objetivo? Bien, el objetivo es clasificar dentro de los primeros 5 para después meternos en Copa Argentina. Bueno, vamos, tráeme estos jugadores. Si no se puede traer esos jugadores, bueno, tráeme estos. Y después termina el entrenador mirando la cantera, porque el club no tiene un proyecto deportivo, porque tiene urgencias. Claro. Pero bueno, dentro de esas urgencias, y bueno, y ahí está después cuál es el entrenador que sigue mirando para adentro, porque somos pocos los que vamos mirando para adentro y decir, che, bueno, aparece este jugador, está andando bien, bueno, le doy 10 minutos, le doy 20, le doy 45, le doy un partido, lo siento todo en el banco, porque ponerlo de titular y no sacarlo más tampoco es factible porque se frustra, entonces tenés que ir llevándolo. ¿Y cómo lo lleva eso? Tenés que ver el contexto. Una cosa es que el equipo venga ganando y con el aura muy arriba, y otra cosa es que el equipo venga peleando el descenso. Una cosa es que el equipo de local gane todo, entonces lo puedo meter, lo puedo mechar, y bueno, cuando voy de visitante tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo. Pero bueno, va muy vinculado también al proyecto deportivo, pero a veces uno intuye que el jugador cuál está preparado, ¿no? Cuál tiene esa personalidad. No es lo mismo, ejemplo, jugar en un club donde van 100 personas a la cancha o un club que van 10.000. Entonces, toda esa intuición, todo ese trabajo fino que tiene que hacer un cuerpo técnico, más el manager, el encargado de fútbol de un club, creo que el trabajo en comunión para tomar esas decisiones es fundamental. ¿Te gusta el fútbol que se ve? Porque acá tenemos, viste, con la cantidad de equipos que hay en Primera División, van chupando los jugadores de la Primera Nacional, los de la Primera Nacional van acelerando también los procesos con los chicos del Federal, y entonces se comienza como a vaciar también las instituciones, ¿no? Tienen que estar, como les pasa a los equipos del Federal, que tienen que estar reinventándose permanentemente, y resulta que después te meten en una Copa Argentina y vos tenés que ir a jugar quizás contra River, Boca, Independiente, contra los grandes de fútbol argentino, y vos recién estás arrancando y tenés que formalizar tu equipo, que lo desarmaste de la campaña buena que hiciste el año anterior. ¿Notás que las diferencias se han recortado entre, siempre salvando las distancias, ¿no? Porque un partido es un partido y un campeonato es totalmente distinto porque te va a colocar en el lugar que te mereces? Pero digo, uno observando a veces partidos de Copa Argentina, ¿visualizás que hay un equilibrio, que se piensa más el juego, que mucho más allá de lo que significa el hecho de jugar con un equipo súper profesional contra un equipo que quiere ser profesional, hay diferencias muy relevantes más allá de lo físico? Mira, yo creo que existe la diferencia en las categorías. No se nota tanto en lo que es liga a un regional, de un regional a un federal, de un federal a un nacional. No creo que sean tan grandes esas brechas. Sí hay una brecha grandísima de Nacional B a Primera en torneo. Después en el partido del de Primera con el del Federal A se equipara. ¿Por qué? Porque el de Primera a lo mejor emocionalmente ese partido no le genera mucho, sino que le genera más presión, y al del Federal A tiene todo para ganar, como equipo y individualmente. Entonces ahí es donde quizás esté en la diferencia, pero bueno, el salto yo creo que no lo viví, pero sí lo veo y lo visualizo analizando equipos de Nacional B a Primera, es grande. Si no te estructuras bien, si
no podés reforzar bien porque el equipo no tiene el poder económico como para hacerlo, se hace sentir. En lo otro, manteniendo las bases y reforzándolo un poquito, creo que se suplanta. Bueno, nos pasó a nosotros con 9 de julio, después del ascenso de 9 de julio con Marcelo Werner. Bueno, reforzamos, tocamos un poco, nos costó, pero le dimos para adelante y nos fue bien. Y le pasó a Atlético con el ascenso con Iván, ascendió, retocó un poco y hoy le está yendo muy bien en Nacional B. Ahora después, el salto de ahí a primera, yo creo que hay un salto de jerarquía, más en la parte física, jugadores más rápidos, preparados, distintos. Se nos está yendo el programa, pero bueno, Tommy, una preguntita para Maxi. Sí, hablaba Maxi de los juveniles, mirar un poco a los jugadores de liga. El torneo regional amateur con el federal es muy diferente, porque el federal vos tenés todo un año para jugarlo y el regional amateur son 3 meses. ¿Cómo ves? Dependiendo también del club, los refuerzos, ¿para qué está ese club? Porque en el regional amateur vos no vas a buscar muchos jugadores sabiendo que estás 3 meses nomás y si no se da un resultado en un partido ya quedas afuera. En cambio el Federal A es más extenso, tenés un mercado de pases en el medio. ¿Cómo se mira eso también? Y mirá, a ver, el año que viene creo que vuelve el Federal B. Yo recuerdo en su momento tenía 28, 29 años, estaba dirigiendo el anteúltimo Federal B 9 de julio. Y con 9 de julio éramos uno de los clubes que fuimos para que no lo saquen al torneo. Porque creo que es un torneo que se juega en otra época dispar al torneo Federal A. El regional arranca en la misma terminando el Federal A. Entonces hay un montón de jugadores que ya están pensando en ir a jugar un regional porque el torneo federal es más corto, no dura 10 meses, dura 7, 8. En ese proceso hay un montón de jugadores, un montón de equipos que terminan reforzándose y terminan jugando un torneo a lo mejor armado en 15 días o una semana antes. Y bueno, eso va quitando a lo mejor jerarquía y posibilidades de jugar de liga. Ahora, en un torneo donde va a ser la misma competencia que la liga, quizás los equipos del Federal B tengan que reforzarse con más jugadores de liga y armar buenos planteles y a lo mejor no estar, tan disparo o tener que salir con una billetera a tratar de contratar al 5, qué sé yo, de Boca Unido de Corrientes porque lo quiero traer porque estoy urgido de resultado y quiero ascender. Entonces, le pago más de lo que está pagando Boca Unido Corrientes. Entonces ahí se desvirtúa todo el mercado. Pero bueno, como repito, creo que es fundamental el salto de las categorías. Creo que el regional es lindo, es bueno poder jugarse, pero creo que este salto del regional al Federal B, aparte obviamente que habilita nuevas posibilidades son más posibilidades laborales para los entrenadores, para los jugadores, para los managers y una posibilidad un poco más seria si quiere de un torneo donde te puedes equivocar más veces para lograr un objetivo. Otra pregunta, desde tu punto de vista, el ascenso de Benur en el 2025, ascendió, tuvo un mes, no tuvo casi descanso, ya enseguida tuvo que volver a los trabajos. ¿Cómo lo viste vos en ese proceso de cortito que tuvo Benur y que, bueno, después en la primera fecha con el Sportivo Las Parejas en el Federal A le costó una derrota bastante dura? Mira, fue durísimo porque, bueno, realmente yo en Benur pasé épocas como jugador y pasé épocas como entrenador, es muy linda. Me puso muy contento el ascenso porque el ascenso lo logró gente de la casa, en el cuerpo técnico, gente de la casa con jugadores. Y después me toca a mí en la última fecha mandarlo al descenso, pero bueno, fue una sucesión de resultados que llega a Benura a esa época con esa necesidad. Nosotros tampoco estábamos prácticamente salvados, estábamos
estábamos ahí. Pero bueno, si te tengo que decir, el análisis que hacía de Ben-Hur del año pasado, era uno de los equipos que mejor jugaba al fútbol. En la época de Gustavo Barraza fue un equipo que jugaba bien, que ganaba de local, de visitante las peleaba. Bueno, había cosas extras dando vueltas, pero el Ben-Hur del año pasado no merecía irse al descenso. Maxi, para terminar, por supuesto, y siempre el tiempo parece que es villano, porque cuando uno quiere charlar y seguir hablando de temas, lógicamente que el tiempo en eso no espera. Tu párrafo final, se nos viene el Mundial, 9 días faltan para la Copa del Mundo, estamos todos ilusionados. Es muy importante que el fútbol argentino siga allá arriba, para que de alguna forma se siga retroalimentando todo esto, mucho más allá de las críticas, mucho más allá de lo que se habla, de lo que pasa en la parte estructural de la Asociación de Fútbol Argentino, pero a nosotros nos conduce el tema de los jugadores, del fútbol, de lo que pasa en el terreno de juego. ¿Qué esperas para este Mundial? Y ojalá se pueda hacer un gran torneo. Hay que ser realista, que 2 veces seguida campeón del mundo es muy difícil. Creo que está el grupo preparado, que Scaloni con su gente lo tiene preparado y mentalizado para eso. Hay que ver cómo se llega. Fundamental clasificar y creo que pasar los 16avos de la mejor manera. Pero bueno, como en su momento me tocó, en un momento de cuestiones de Scaloni, hablar en el Mundial pasado, creo fehacientemente que los que conducen hoy a la selección argentina y los planteles que arman y la forma que hablan, los arman, creo que es primordial para lograr objetivos. Y bueno, ojalá logre Scaloni con su gente lo que logró el PSG con Luis Enrique. Seguramente que sí. Maxi, gracias, y por supuesto que muy pronto te veamos trabajar y que tengamos noticias tuyas, aquí o en cualquier lado, pero sabiendo que estás en el lugar que vos querés estar. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. De esta manera terminaron nuestro código de juego de hoy. Se nos fue un poquito el tiempo. Siempre las notas son así. Lógicamente que nos encontramos el próximo martes con más código de juego aquí por la 1001 de Rafaela. Gracias a Franco Gatti allí en la consola central. Ariel Chávez también en la producción de todo el programa. Tommy, nos encontramos en la próxima. Así es, René, nos encontramos en la próxima y bueno, vamos por un fin de semana de fútbol y deporte. Exactamente, hacia allí vamos. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Gracias. Ahora viene Sin Rebajes. Difícil pelear contra mí, y es que te juro